Bueno, pues vamos a la parte final del programa. Yo me gustaría que termináramos con este tema, pero enlazarlo, porque el PAN jugó un papel vital para que las reformas pasaran. Pues sí. Entonces, es lo que deben ellos analizar. Hoy ya no tienen esa carta que podían tener ahora, ese bono, por haber jugado ese papel tan importante. Y ya que tocamos el tema de las reformas, Pepe, ¿cómo andan las reformas? Bueno, Se acabaron. el Partido Acción Nacional, como tú dices, fue la oposición clave en el momento en el que el gobierno decidió emprender esta tarea reformadora, inédita y importante. Creo que el PAN en ese sentido hace una buena apuesta de no jugar a oposición obstruccionista. Y es una apuesta que se verá en las urnas, a ver si la gente se lo premia o no. Lo más relevante es que se logró la reforma energética más cercana a lo deseable que a lo estrictamente posible. Esta Hay que poner en su exacta dimensión, cambia el mercado energético, lo crea el mercado energético nacional y borra un modelo de monopolio de Estado. Creo que la reforma ha suscitado un sinfín de comentarios, ya solo vemos que si la gasolina, que si no, que si las tarifas de luz, pero ese tema es coyuntural y el tema que yo estimo de fondo es que esta reforma cambia un paradigma de para qué utilizamos y cómo aprovechamos la riqueza energética de México. Y tendrá que dar resultados de corto, de mediano y de largo plazo. De corto plazo, pienso en las perspectivas de inversión, en las licitaciones de la ronda 1, que ya fue comunicada esta semana, que es aquellos campos de explotación, exploración de petróleo con reservas probadas y posibles, en las que la iniciativa privada puede entrarle con Pemex a cambio de un porcentaje. Hay diversidad de formas de entrar. Es correcto. Eso lo vamos a ver ya. En el mediano plazo, es decir, pienso en unos 5 años, estimo que sí veremos bajar los costos del gas. Eso tenderá también a bajar las tarifas de electricidad. La competencia. De la gasolina es otro debate y otro tema. Y yo sé que suena complejo y lo hemos tocado 1000 veces en esta mesa, pero a la gasolina apenas le estamos acabando de quitar el subsidio que nos cuesta al año 24,000 millones de pesos. En lo que va del año, ¿eh? O sea, va a cerrar en algo cercano a lo que gastamos en oportunidades y que subsidia a quien tiene coche y a quien carga más gasolina más se le subsidia. Yo coincido contigo, Pepe. Es impopular, pero nos va a dar frutos esto. El problema es cómo lo van a aterrizar. ¿Quién lo va a aterrizar? ¿Y quiénes son los que van a salir favorecidos? Si en este país no aprendemos a dar la oportunidad a todo el mundo que quiera entrar a las licitaciones, pues vamos a quedar en lo mismo. Alta corrupción, compadrazgos, y ahí se va a venir abajo cualquier posibilidad. Mira, el asunto está en que queremos, por supuesto, que les vaya bien a todas las reformas estructurales, porque vivimos en este país, tenemos hijos y creo que deseamos que les vaya bien en las reformas. Sin embargo, estamos esperanzados en que ipso facto, derivado de las propias reformas, en sí mismas se van a ir generando las condiciones para que haya el crecimiento, la inversión y lo necesario. El problema es que, bueno, tenemos algunas reformas que no han jalado, como la laboral, como la financiera, y que ya llegó la etapa de las buenas intenciones y la etapa de las realidades. El problema es que tenemos dos aspectos que no van a permitir del todo o van a eclipsar un poco los logros obtenidos, que son, primero, el tema de la corrupción, que si no hay una estrategia clara y precisa de combate a la corrupción, sobre todo en Pemex y desde diferentes instancias gubernamentales, una política pública clara, difícilmente se va a seguir a creer o a aterrizar muchos de estos aspectos, se van a dejar de ver con la óptica que deben verse. Y después, los intereses de los grupos económicos en este país que operan con verdaderos cárteles, que esos intereses pueden llevar las reformas a fomentar su crecimiento exponencial
y que a la vez por inercia se absorban los beneficios y queden otra vez en pocas manos y no se sientan. Como está pasando un poco en la cuestión de la inversión de la infraestructura pública, que no se siente en la economía la derrama que anuncia el gobierno que ha dado. Entonces yo sí creo que si no se cuida mucho... ¿Pero por qué no se siente? Pues no ¿Por qué piensas tú que no se siente? Porque no se ha sentido en la economía, los resultados económicos no se han visto, la proporción que anuncian de inversión ¿Sabes cuántas empresas pública? se han llevado la mayor parte de las obras? 3. Pues sí. Y vienen arrastrándose desde pasadas administración en los estados. Entonces, 3 empresas y de esas 2 extranjeras, que dinero se están... que no tendría ningún problema que fueran extranjeras. O sea, también hay que aprender ya que también son bienvenidos, vienen con dinero. El problema es el otorgamiento No de se esas reparte, licitaciones. no se ¿Y reparte. para qué? ¿Y por qué se les da a esas empresas? Pues porque financiaron campañas, porque Claro. estuvieron en esto, que estuvieron en El lo pago otro. de favores. Y entonces Claro. no se va a ver en la economía ese dinero, no va a entrar. Eso es lo grave, que los Tú le resultados no llamas se el sientan flujo por eso. económico, ¿no? Bueno, yo creo que es un fenómeno de concentración de los recursos. Es eso. Es decir, si tú tienes un presupuesto, pienso en el DSCT de 119 mil millones de pesos, y le asignas 41 mil millones en contratos a 2 empresas, perdón, ¿qué le dejas a los demás? Claro. Entonces, Lo más que las llevan del país, el dinero sale del país. pero además lo que tú dices es muy interesante, Gerardo, de cuando se siente y no se siente en la economía. Eso tiene que ver con la dispersión de los Claro, recursos. claro. Si tú concentras tanto el gasto, lo que esa empresa pueda subcontratar y generar de empleos, pues es muy marginal a si tú contratas a muchas más empresas y repartes esa enorme bolsa de recursos públicos. Entonces, creo que sí, es un tremendo reto. Lo que pasó en Capufe puede ser un... Me es un extraña, por ejemplo, ¿no? que no hayan dado de baja a Benito Neme. No, que amenacen con demandar al testigo social. Bueno. Esa no puede ser la solución. Es decir, no puede ser esa. Y la única cualidad que tiene Benito Neme es que es compadre del presidente, según dicen las malas lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué comete un error y ¿Quién no lo empujó al quitan? error? Bueno, el error, como se creó. Ahora, a la empresa que están quitando, Ahí está. no, es de ¿De Carlos Slim? Carlos Slim, ¿eh? Pues ahí está. Lo del Es el tema de las enemigo- tarjetas llave, ¿no? enemigo Sí. favorito. Es el enemigo Que favorito. ya aprendió, me dicen que ya aprendió que es más importante el poder de los medios de comunicación que el poder económico que tiene él. ¿Sabes qué aprendió? Perdió. Está ahorita en España, en las islas, Baleares. sí, Mira, gozando. yo pensaría que No le afecta en no hay nada, enemigo hombre. pequeño Claro. y Carlos Slim no es pequeño en ningún sentido. Es decir, un solo actor que te mueve el 7% del Producto Interno Bruto es ya respetable, pero también hay que recordar al ingeniero Slim, con todo lo sagaz que es y con todo lo audaz que es para los negocios, que el Estado es el Estado. Cometió ese error. El Estado es el Cometió ese Estado. error. Pregúntenle al Bester, pregúntenle a la profesora Mirna, el Estado es el Estado. A Carlos Slim se le olvidó quién es el Estado Entonces, y cómo está representado. Contra el Estado podrá hacer todo lo que quiera en los negocios, pero cuando afecta al Estado, ahí lo tienes. No le va a pasar nada, pero ya sintió el rigor. Yo creo que hoy sí lo debe estar pensando. ahora, yo creo que también algo importante es, queremos que la economía vaya mejor, sobre todo en el segundo semestre, y se recupere para el próximo año. Han sido 2 años de un crecimiento bastante mediocre. Para lograrlo, el motor del crecimiento no puede seguir siendo solo el presupuesto público. Es decir, sí tenemos que generar condiciones para que alguien se anime primero a ahorrar y luego ponerle un peso a esta economía sin que se lo coma el fisco, el AMPA, ¿no? Y la burocracia y los entres. Creo que en ese sentido yo recupero lo que dijo Ernesto Zedillo en Davos, cuando decía, ¿cuál es la receta económica para México hoy? ¿No? A tantos años que dejó él el gobierno, casi 15 años. Estado de Derecho. Todo tiene que ver con el Estado de Derecho. Lo que dices tú de la corrupción, pues desde luego necesitas órganos capaces de meter en cintura a estos funcionarios que desde el más pequeño hasta el más Sindicatos. encumbrado Fiscalizar al Los próximo. sindicatos y todo sienten lo que que hay. la función pública es más bien Claro. un mecanismo, Que no pasa nada. un mecanismo para hacerse millonarios La en caja poco chica. tiempo. Pasa Bueno, de la- ahí está la alcaldesa que acaban De de la legítima detener. pobreza a la ¿De qué pueblo es la la alcaldesa? riqueza extrema y que no pasa nada. Lo detuvieron Guantánamo, porque ¿no? le estaba quitando
su moche a todos los empleados cayó por para eso, no dárselos por a el la moche. tuta. Sí. No para dárselos a la tuta. Por Dios, o sea, el Estado no puede ser el cobrador de impuestos Claro. del narcotráfico. Por supuesto. O sea, nada No puede puedes verlo así. construir, ninguna economía se puede construir, ningún país se puede construir sobre esas bases. O sea, son cimientos podridos los que tenemos. Entonces, yo creo que sí, no solo se trata de combatir al crimen organizado, sino al crimen en general. Y es criminal el hecho de que en muchas instancias de gobierno municipal, local, federal, en los congresos, en los órganos autónomos incluso, ¿no? Que haya tal conflicto de interés y tal propensión a la mordida y a la corrupción que nos cuesta al menos una quinta parte de lo que produce este país, una quinta parte de lo que produce este país al año. Entonces, yo creo que sí es una llamada de atención, sobre todo aterrizándolo en lo que tú dices, Luis. Abrimos un mercado de energéticos que estaba cerrado, pues la nota al pie de la reforma tiene que ser cuidado con la corrupción. Cuidado con la corrupción. Porque estamos hablando de que esperamos una inversión de $50,000 millones extraordinarios al cierre del sexenio de Peña, pues ojalá que esos $50,000 millones no cumplan la regla de lo que perdemos a nivel de Producto Interno Bruto y que la quinta parte de esos 50,000 se vayan al barril de la corrupción, ¿no? Como tarea hay que dejar oceanografía, la cierran, la quiebran y a ver aquí en manos de quién va a pasar. No, y no ha pasado nada Pero con no ha el tipo. pasado nada, ¿no? O sea, sigue libre. Ni con el pétalo de Eduardo Pues Pérez. llegamos al final, El Carmen. término del programa ya llegó y a usted le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado un sábado más en esta mesa de diálogo y análisis. Dicen, y el próximo sábado lo esperamos en Arraigado. punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Acá.